Durante las últimas semanas hemos estado mirando diferentes personajes en la Biblia. Y esta mañana vamos a ver a uno de los personajes que a mí personalmente me fascinan más, y es David. Y la razón por la cual me llama tanto la atención David es porque fue un hombre que tuvo altas muy altas y luego tuvo bajas muy bajas. Y como que la Biblia, como que el Espíritu Santo nos expone la vida de él a lo abierto, no esconde nada. Y la razón por la cual él me llama tanto la atención, David, y quizás a usted también, es porque me puedo relacionar con él. Yo nunca he sido rey, no, ¿verdad? Pero la persona de David, y el único otro hombre que yo puedo comparar a él en toda la Biblia sería Pedro, en el Nuevo Testamento, porque ustedes saben que Pedro tuvo altas muy altas, pero también tuvo bajas muy bajas. Y para mí los dos se parecen. David le gustaba expresar quién él era. Él no escondía quién él era. Aún sus hermanos creían que era un farsante, que le gustaba show off. Pero no es eso, no es verdad eso. David simplemente era quien él era. Y no era un farsante, era simplemente un hombre que caminaba en integridad, pero no escondía lo que él sentía. Hay algo en la iglesia que nosotros llamamos sinceridad. Sincera, ¿verdad? Sincerity, en inglés, sinceridad. Y esa palabra tiene un fondo muy interesante, porque en los tiempos bíblicos, los que han visto películas quizás de los tiempos romanos o algo, se van a dar cuenta que había muchas estatuas, muchas imágenes de mármol. Y lo que sucedía es que los artesanos, los que hacían estas imágenes de mármol, cuando estaban trabajando en ellas, había veces que se les pasaba la mano. Y a lo mejor estaban haciendo una imagen de un dios romano o de el emperador, porque lo adoraban también como un dios. Y todo buen romano tenía una imagen del emperador en su casa. Y a veces cuando estaban trabajando, se les pasaba la mano y a lo mejor le cortaban un pedazo de oreja. Cuando estaban haciendo la estatua, un pedazo de nariz, cuando estaban haciendo la estatua. ¿Y qué vas a hacer? Porque ya trabajaste, pasaste tanto tiempo con el cincel y el martillo haciendo esta imagen del emperador. Y lo que hacían algunos de ellos es que tomaban mármol y lo hacían polvo, el mármol. Y luego lo mezclaban con cera, wax. Y parecía mármol de verdad. Y le reparaban la oreja o le reparaban la nariz con esta mezcla de cera con polvo de mármol. Y parecía la verdad. O sea, tenías que ser un experto para ver que no era real, que había sido reparado. El problema era, en esos días calientes, cuando comenzabas a subir la temperatura, de repente la cera se empezaba a derretir y tenías tú la imagen que habías comprado en el mercado y creías que era genuina y creías que era la verdad, y de repente, ¡pum!, se le cae un pedazo de nariz al emperador o un pedazo de oreja, con el calor. Y entonces la palabra sinceridad es sin cera. ¿Sí me entiendes? La imagen no tiene reparación de cera. Y es de donde viene la palabra que nosotros usamos, sinceridad. No había ninguna falsedad en ella. No tenía cera. Y David era sincero. En él no había cera. David era quien él era.
Y vamos a ver un poquito de su vida hoy, esta mañana. Y estoy seguro que no vamos a terminar hoy. Porque el Praise and Worship me quitó todo el tiempo. ¿Verdad? And doggone it, you know. Pero lo primero que vamos a ver, hay unos versos en el libro de Ruth, en el capítulo 4. Y Ruth es uno de los libros históricos pequeñitos, está antes de Primera de Samuel. Y el capítulo 4 de Ruth, encontramos una genealogía. Y comienza con el verso 18 del capítulo 4. Son los últimos versículos del libro de Ruth. Y si no han leído este libro, les quiero recomendar que lo lean. Es un libro hermoso, cortito, pero muy hermoso. Y lo primero que quiero que veamos es que vamos a ver los antepasados de David. Y vamos aquí nos dice en el verso 18, estas son las generaciones de Fares. ¿Okay? Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Nos da estas generaciones comenzando con Fares hasta David, y nos da los antepasados de David. Now, hay dos personas a quienes yo quiero llamar la atención en esta genealogía, no tanto por los hombres, sino por sus madres, ¿okay? Por sus mamás. Y el primero es Fares. Y en inglés se escribe la palabra Pérez. Son los que tienen apellido de Pérez. A lo mejor de aquí viene. Y es el primer apellido en la Biblia, porque Dios le dijo a Adán que el día que él pecare iba a perecer. Es el primer apellido en la Biblia. Adán se llamaba Adán Pérez. Okay. No crea eso, okay. Pero Fares, la historia de él se encuentra en Génesis 38. Y sí quiero que la veamos, ¿ok? Porque no vamos a llevar prisa esta mañana. Si salimos a las 3 de la tarde está bien. Gracias, Dani. Ok, Génesis 38. Algunos de ustedes quizás ya han leído esta historia. Y está interesante la historia, cómo aparece en nuestra Biblia, porque la Biblia no está hablando de Judá, el papá de Fares. ¿Okay? Está hablando de José. Y está detallándonos la vida de José. Y luego en medio de la vida de José, el Espíritu Santo mete este evento, casi como un paréntesis, como Dios diciéndonos, miren, esto es tan importante que lo voy a meter en medio de la vida de José. Gracias a Dios por los paréntesis en nuestra vida, ¿verdad? Cuando Él injerta cosas importantes. Y vamos a leer el capítulo 38, para los que no conocen la historia. Aconteció en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Bueno, José estaba en Egipto. ¿Okay? Lo habían vendido sus hermanos para Egipto y tiene que leer el resto del libro para que levante la historia si no la conoce. Pero aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, o sea, la tomó por esposa. Ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán.
Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Jehová lo mató, Dios lo mató a Hay gente que creen que Dios no mata gente. Dios sí mata gente. Dios hace lo que Él quiere, Él es soberano. Hay que temerle, ¿no? Hay que temerle. Y entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esta era costumbre. ¿Se acuerdan que le preguntaron a Jesús? Una mujer tuvo un esposo, el esposo se murió, el hermano la tomó por esposa, ¿se acuerdan? Y él también se murió, el tercero la tomó, se murió, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo se murieron. Era una viuda negra. Los mató a todos. Y le dijeron a Jesús en la resurrección: ¿quién va a ser el esposo de ella? Porque los 7 la tuvieron. Y se acuerdan que le hicieron esa pregunta a Jesús. Eso era costumbre, que si tu hermano no dejaba hijos y fallecía, tú tomabas su esposa y levantabas linaje en nombre de él. ¿Ok? Era costumbre. Y entonces Judá le dice a Onán que tomara a Tamar y levantara hijos en el nombre de su hermano que había fallecido. Pero el verso 9 dice que sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también con sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Esa frase pequeñita ahí, no sea que muera él también con sus hermanos, no tenía intención Judá de darle al tercer hijo, a Tamar. Creía que ella era el problema y que ella había matado a 2 y dijo: me va a matar el tercero también. Pero el problema no era ella, el problema eran ellos. ¿Okay? Y nomás un pequeño paréntesis ahí. No le eches la culpa a alguien más por tus problemas. Examina tu propia vida. ¿Verdad? Si no tuviera esta mujer, oh, qué gran hombre de Dios fuera yo. Si no tuviera este esposo que tuviera un hombre espiritual, oh, hasta dónde no podía llegar yo. Que eso no le eches la culpa a alguien más. Que eso no tenía intención de dárselo. Tamar se quedó esperando con sus vestimentos de viuda en la casa de su padre por un buen tiempo. Porque el muchacho creció. Dice: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Se muere la esposa de Judá. Y miren cómo este hombre hace luto. No eran buenos hombres, hermanos. Judá no era un buen hombre. Se separó de sus hermanos porque los hermanos también eran tremendos. Fue la descendencia que Dios usó para levantar el pueblo de Dios, pero no eran buenos. Judá está en luto, queda viudo, y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestimentos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. La mujer sale, Tamar sale, le dicen: tu suegro viene. El suegro está en luto.
Se murió su esposa. Y Tamar se disfraza de ramera y no se cubre el rostro. Él cree que es una ramera y va a dormir con ella. Está en luto de su esposa. Eran tremendos estos hombres. Eran tremendos. Se apartó, dice el verso 16, del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. El suegro embaraza a la nuera creyendo que está durmiendo con una ramera. Y luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. También los hombres de ese lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sácala y sea quemada. Tremendo, ¿verdad? Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Este es Fares, de ahí viene Fares. Es el primero que menciona el libro de Ruth en la genealogía de David que nos da ahí. Y menciona Fares, que nació como producto de una relación sexual entre su abuelo Judá y su madre Tamar. Interesante, ¿verdad? Y interesante también es lo que significa el nombre Tamar. Tamar significa palmera, palm tree. Y los rabinos judíos dicen que la palmera es un árbol distinto a todos los demás árboles porque solamente tiene un corazón. O sea que los árboles tienen ramas y los rabinos consideran que como tiene ramas, tiene corazones, pero la palma no tiene ramas, tiene un solo corazón. Y interesante lo que ellos dicen, porque cuando Jesús entró a Jerusalén, tendieron ramas de palmera en su camino. Y esta Tamar es la madre de Fares. Y la Biblia lo nombra. Y cuando usted lee en Mateo capítulo 1 la genealogía, específicamente la Biblia dice, menciona que Judá engendró a Fares de Tamar. La menciona.
La Biblia la incluye a ella. So, la mujer, el acto que ella hizo, lo que ella hizo, aunque nosotros miraríamos y diríamos, oh, eso no fue bueno, lo que hizo, engañó a su suegro, pero ella quería tener hijos. Y su suegro le estaba negando el derecho de tener hijos, y para ellos era muy importante tener hijos. Aparte de ello, yo no sé qué tanto conocía Tamar de la historia que Dios, de lo que Dios había dicho sobre el pueblo judío, las promesas. A lo mejor ella quería parte de las promesas, no sé, quería ser parte del pueblo de Dios. No sabemos lo que fue, lo que motivó a esta mujer, a Tamar, pero sí sabemos que aunque lo vemos hoy y decimos, eso fue malo, Dios no lo vio como malo por lo que ella quería. O sea que Dios justificó la acción de ella y la incluye en la genealogía. Y entonces Dios podría haber escogido a Selá y de ahí levantado el linaje a Judá, ¿verdad? Porque todavía tenía ese tercer hijo y luego tuvo 2 hijos más, pues los cuates que tuvo con Tamar, ¿verdad? Pero él podría haber escogido a Selá, pero no escoge el hijo para ponerlo en la genealogía del rey David y luego en la genealogía de Jesús. Escoge al hijo que tuvo Tamar. Interesante, ¿verdad? La historia. El segundo que quiero que veamos es Obed. Y Obed fue el hijo de Booz y Ruth. ¿Okay? Obed fue el hijo de ellos dos. Now, Ruth no era judía. Ella era moabita. Si lee la historia del libro de ella, usted se va a dar cuenta que ella era moabita. Los moabitas no eran buenas gentes. Eran gente pagana, eran gente mala. ¿Ustedes recuerdan la historia de Balaam y Balac? Los que no recuerdan la historia, está en el libro de Números, Números 22 y 23. Y Israel viene atravesando el territorio de Moab, se vienen acercando al territorio de Moab, y Moab no quiere dejarlos pasar por su territorio, y entonces Balac, el rey de Moab, manda contratar a un tipo como profeta que se llamaba Balaam, y le dice, te doy dinero si vienes y maldices a Israel. Y Balaam le pregunta a Dios y le dice, voy. Y Dios le dice, no vayas. Pero luego Balac manda más dinero. Y entonces Balaam le vuelve a preguntar a Dios, voy. No, Dios ya le dijo una vez que no fuera. Cuando Dios te dice que no le busques 3 pies al gato. ¿Ok? Y entonces Dios, molesto porque le vuelve a preguntar, cuando Dios ya le había dicho que no, entonces Dios le dice, ve. Y cuando él se monta en su mula, en su burro, y él va caminando para el territorio de Moab, cuando va a pasar entre 2 piedras en un lugar estrecho, de repente el burro no quiere caminar. ¿Se acuerdan del canto? Arre, arre, mi burrito ya no quiere caminar. Da 2 pasos, padre. ¿Se acuerdan? Un himno muy sagrado. Entonces el burro no quiere caminar y se pega contra la pared y Balaam se molesta y luego otra vez el burro y agarra Balaam su palo, su vara y le empieza a pegar al burro. Y el burro habló y le dijo, ¿por qué me pegas? Y Balaam se pone a platicar con el burro. Y le dice, ¿por qué no quieres caminar y me estás pegando contra la pared?
Y entonces lo que Dios hizo fue que le abrió los ojos a Balaam, porque enfrente estaba el ángel de Dios con la espada ya en la mano, esperando que pasara Balaam para matarlo. Y Balaam, siendo un tipo de profeta, no lo vio, pero el burro sí lo vio. Yo creo que no iba Balaam montado en el burro, yo creo que iba el burro montado en otro burro. Porque no podía ver lo que estaba enfrente de él. Y Dios le permitió que llegara hasta Balac, porque Balaam entendió en ese momento. Y cuando Balaam llega a maldecir a Israel, en lugar de maldecirlo, sale bendición. Y entonces Balac se enoja con él, le dijo: te pagué para que los maldijeras y tú los estás bendiciendo. Y dijo: es que yo tengo que hablar las palabras que Dios pone en mi boca. Y dijo: ok, voy a llevarte a otro lugar y allí quiero que los maldigas. Y otra vez se sube a Balaam y otra vez bendice a Israel. Y Balac se enoja con él y le dice: no te voy a pagar nada de lo que te prometí, porque no los quisiste maldecir. Dijo: es que no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Y miren, escuchen, cristianos, no tengas miedo a que te vayan a embrujar. Yo oigo tantos cristianos que me dicen: a lo mejor me embrujaron. ¿Eres cristiano? ¿Y tienes miedo que te vayan a embrujar? Al que Dios bendice es bendito y nadie lo puede maldecir. Mi primo Alejo, que es misionero, cuando él vino a Cristo, toda la familia era muy católica, apostólica y romántica. Y se le echaron encima toda la familia a mi primo Alejo. Y yo tenía un tío que ya falleció, y gracias a Dios que antes de morir entregó su vida a Cristo. Se lo ganó una prima mía. Pero él no solamente era católico, era espiritista. Y hay una conexión entre la idolatría y el espiritismo. La Biblia dice que el que adora imágenes adora demonios. Entonces, ustedes saben que en México hay mucha brujería, ¿verdad? Y hay brujos fuertes, no solamente en México, en muchas partes. Pero mi tío mandó consultar a un brujo muy famoso en Reynosa y le ofreció dinero para que viniera a maldecir a mi primo Alejo, que había entregado su vida a Cristo, porque estaba evangelizando la familia. Entonces, cuando llegó mi primo Alejo a su casa, ahí estaba el brujo. Y mi tío le había pagado para que maldijera a mi primo Alejo. Y dice Alejo, así como Alejo habla, dice: llegué, primo, y entré a la casa y estaba el hijo del diablo. Dice: y empezó a caminar, primo, Ancina, de lado a lado, empezó a caminar y se salió corriendo. Y dice que salió mi tío y atrás de él, y que dijo el brujo, dijo: aquí yo no puedo hacer nada. No pudieron maldecir a Israel. Y si eres un hijo de Dios, nadie te puede maldecir a ti. Entonces vive seguro en eso, que la gente tiene, que esto, no, al que Dios ha bendecido es bendito. Entonces Balac le dice: no te voy a pagar, vete, lárgate. Y dice Balaam: no, tengo otra profecía todavía más. Y le dijo: Dios maldice a Moab. Wow. Y Ruth era moabita. Era parte de un pueblo que Dios había maldecido. Pero Dios en su misericordia hace algo. Era el tiempo de los jueces. Y si usted lee el libro de Jueces, usted se va a quedar asustado de lo que va a leer en el libro de Jueces. Las cosas que hacían, la forma en que vivían, eran tremendos. Y Dios vio que los jueces no estaban caminando tras el deseo de Él, y entonces Dios preparó el camino
para traer un rey que iba a andar tras el mismo corazón de Dios, que era David. Y desde muchos años antes, Dios comienza a levantar un linaje para David. Y había un matrimonio que vivía en Belén, en Betlehem. Y había hambre en la tierra. ¿De dónde era David? De Belén. ¿De dónde era Jesús? De Belén. ¿Verdad? Fue criado en Nazaret, pero nació ¿dónde? En Belén, en Betlehem. Y entonces, como no había pan, no había comida, se fueron esta pareja, la mujer, el esposo y 2 hijos, se fueron a Moab. Y allá se casaron los 2 hijos. Now, aquí a mí mi mente comienza a dar vuelta. Porque judíos no se podían casar con personas que no eran judías. Pero Dios lo permite. Y se casan los 2 hijos con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y se muere el esposo de Noemí, que era la suegra. Y se mueren los 2 hijos, Malón y Quilión. No le vaya a poner a los hijos esos nombres, por favor. Porque uno quiere decir débil y el otro quiere decir enfermizo. No les pongan así. Como un pobre hermano que una vez estamos mirando los significados de los nombres aquí en la iglesia. Y él dijo, pues hermano, a mí me pusieron Dolores. Dije, no, pues ahí no hay que buscarle nada. Mejor, como dice un pastor amigo nuestro, cancelado, ¿verdad? Entonces queda viuda la suegra y las 2 nueras, Noemí, Ruth y Orfa. Y Noemí oye que Dios ha visitado al pueblo de Israel y que ya tienen comida y decide regresarse. Y cuando vaya regresándose, las 2 nueras van con ella y Noemí se da la vuelta y les dice, váyanse hijas, regrésense a las casas de sus padres, yo ya no tengo nada más que ofrecerles. Dios me está mandando para atrás vacía. Y Orfa comienza a llorar, le da un beso y se va. Y Ruth no se va. Y le dice la suegra, le dice, ¿y tú? Vete, mira a tu nuera. Se regresó a la casa de su padre y luego es interesante lo que dice, y a sus dioses. Y Ruth le dice, no, yo no te voy a dejar nunca. Dijo, donde tú vivas yo voy a vivir. Donde tú mueras, allí yo seré sepultada. Tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Y esa fue la conversión de Ruth. Y se regresó con ella. Y llegaron las 2 a Betlehem. Y ahí en Betlehem usted tiene que leer el libro, todo está en el libro de Ruth. Un hombre rico llamado Booz la ve y se enamora de ella. Y se casa con ella. Y tienen a un hijo llamado Obed. Y quería llamarle la atención en el linaje de David, del rey más grande aparte de Jesús que jamás ha tenido Israel, estas 2 mujeres, la mamá de Fares y la mamá de Obed, porque ninguna de las 2 eran judías y ninguna de las 2 conocían a Dios, pero Dios despertó algo en el corazón de ellas que querían ser parte del pueblo de Dios. Y lo que quiero decirle con esto es esto: no importa de dónde vienes, no importa el pasado de tu familia, no importa el pasado tuyo, si vienes a Cristo, todo cambia. Y quién sabe qué vaya Dios a levantar de tus hijos. Aleluya. Aleluya. Dios aquí tenía en plan levantar un rey, y qué rey levantó. Pero Dios menciona a estos 2 hombres aquí. Lo que no menciona son sus madres, pero en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, menciona sus madres. Dice, y Booz engendró a Obed de Ruth, y Judá engendró a Fares de Tamar.
So, cuando miramos para atrás, miramos lo que Dios estaba haciendo. Mira, te voy a decir algo. Tú no encontraste a Dios. Él te encontró a ti. Y no es que tú estabas perdido y Dios te andaba buscando. ¿Y dónde está este hombre? ¿Dónde está? No. Lo que significa eso es que Dios te escogió a ti. Ahora, cuando yo veo que Dios me escogió a mí, digo, Señor, tú podrías haber escogido algo mucho mejor que yo. Pero Dios lo hace así, nos escoge a nosotros, lo que el mundo critica y de lo que el mundo se burla, para que la gloria no sea para nosotros, sino para Dios. Y Dios te escogió a ti. Tú no estás aquí en la iglesia porque tú un día despertaste y dijiste, oh, yo voy a ser cristiano. Ok, yo voy a ser cristiano. No. Dios te tiró el hilo con el anzuelo. Y sin que tú supieras, Él te estaba ya trayendo. Y yo no sé si algunos de ustedes trataron de soltarse. Yo traté de soltarme. Y doy gracias a Dios que no me dejó soltarme. Y Dios estaba trabajando en tu vida mucho antes de que tú lo supieras. Una noche estábamos aquí en la iglesia y venía a visitarnos un evangelista que era profeta. Y él era puertorriqueño, él ya está con el Señor. Pero la primera noche que vino a predicar, cuando acabó de predicar, dijo, es costumbre que yo tengo que oro primero antes de orar por alguien más, por los pastores de la iglesia. Y nos llamó a mi esposa y a mí aquí al frente y comenzó a orar por nosotros y me dio una palabra de revelación y me dijo, cuando tú eras niño, te dio una enfermedad y te ibas a morir, pero Dios te preservó la vida porque tenía un plan para ti. Yo no sabía eso. Se acabó el servicio y fui y le pregunté a mi mamá, y mi mamá estaba aquí en la iglesia con nosotros, ella fue una fiel miembro de esta iglesia, y le dije, mamá, ¿es verdad lo que él dijo? Dijo, sí, hijito, cuando tú estabas niño, te dio esta enfermedad, y ella me la mencionó, ella se me olvidó qué era, dijo, y te ibas a morir. Dijo, lo que él dijo es verdad. Y ponte a pensar un momentito ahorita. A lo mejor estuviste en un accidente donde deberías de haber muerto. A lo mejor alguien te sacó una pistola para darte un balazo y deberías de haber muerto. A lo mejor te enfermaste de una enfermedad donde no esperaban que te ibas a recuperar, pero te recuperaste. Ponte a pensar que Dios tiene un propósito para ti. Y tú no estás aquí por accidente. Y entonces no importa de dónde has venido. Lo que importa es que ahora estás sirviendo a Dios. Y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. For if any man be in Christ, all things have passed away. He is a new creation. It says, all things are passed away. Behold, they are all made new. Voltea a tu hermano y dile, las cosas viejas pasaron. Dile, las cosas viejas pasaron. Tell them. Y dile, he aquí, todo es hecho nuevo. Amén. Quería primero sacarles esto porque yo creo que los asientos del café de David, en esos asientos venía su gran abuela Tamar y su gran abuela Ruth. Y gracias a Dios. Hey, listen. Man, los que tuvieron abuelas que oraban por usted. Los que tenían mamás que oraban por usted. Oh, man. Mis nietos, they don't know how good they've got it.
You know. Hay una historia que yo oí, y este era un ministro morenito, pero antes de ser ministro traficaba droga, vendía y usaba droga, pero traficante de droga. Y su mamá estaba orando por él. Su mamá estaba orando por él. Salva a mi hijo, háblale a mi hijo, salva a mi hijo. Se fue para Hawái. En Hawái estaba traficando droga y en un cuarto de hotel estaban haciendo una venta de droga, y el hombre que le estaba comprando la droga sacó una pistola y le dio un balazo. Y se lo llevaron para el hospital, y el médico le dijo: mira, la bala está muy cerca de tu corazón, no la podemos sacar. Esa bala se puede mover a cualquier momento, y al momento que se mueva esa bala, tú mueres. Y su mamá, que estaba orando por él, le dijo: hijo, Dios te preservó la vida, ¿vas a entender o no? Y dice que él se convirtió a Cristo de todo corazón, con todo y bala. Y mientras que estaba allí el hermano entrevistándolo, le dijo el morenito, era ¿cómo se llama el de Life Today? El que sale de Life, un ministro muy bien conocido. Anyway, le dijo, ¿qué vas a hacer si se mueve la bala ahorita que me estás entrevistando y yo caigo al suelo? Y se le quedó mirando. Y le dijo: si ahorita caes al suelo, yo le voy a hablar a tu mamá para que ore por ti. Pero el pasado de David, aunque los hombres no eran ejemplares, las mujeres exhibieron una fe increíble. Gracias a Dios por las hermanas que se reúnen aquí a orar los viernes en la mañana. Thank you, Jesus. You know, it feels so good when someone is praying for you. It feels so good. So, esa es la genealogía de David. Vamos a ver un poquito nomás, porque el tiempo nos está ganando. Pero vamos a ver un poquito de su juventud, de la juventud de David. Vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel está antes de 2 Samuel. Y hay guerra entre Israel y los filisteos. ¿Okay? Y ustedes conocen la historia de Goliat, ¿verdad? ¿Okay? ¿Han oído la historia? ¿La han visto o la han leído? Por 40 días sale Goliat a retar al ejército de Israel. Está a un lado el campo de los filisteos, a otro lado el campo de Israel, y sale el filisteo y les dice: hey, no hay necesidad que peleen los ejércitos, yo peleo. Escojan un valiente de Israel que venga a enfrentarse a mí. Y si yo lo mato, ustedes van a ser nuestros esclavos, y si él me mata, nosotros vamos a ser sus esclavos. Y cuando salió Goliat, y era un gigante, medía como 10 pies de altura, el pueblo de Israel tuvieron miedo, y nadie quería salir a enfrentar a Goliat. 40 días salió: mándenme uno. Todos corrían para atrás. Órale tú, manito, tú te lo puedes echar. No, hombre, yo no quiero la gloria para mí. Mira, tú, órale tú, ándale. Y nadie. Los hermanos de David estaban en el campo de Israel, y el papá en Belén estaba preocupado por ellos.
y le dijo a David, le dijo, mira, trae la mula y echa pan y echa queso y echa leche y otras cosas para que les lleves algo de comer a tus hermanos, y también separa una porción especial para el rey, para que le lleves algo al rey. Y David obedece a su padre y se va y llega al campamento. Y llegó David al campamento cuando Goliat estaba saliendo a retar, y David lo oyó. David lo oyó. Y dijo, ¿quién es este hijo del diablo que está desafiando al ejército de Dios? Y sus hermanos le dijeron, cállate, tú siempre te estás metiendo donde no te importa, tú cállate. Ya te conocemos. Y luego le dijeron a David, le dijeron, mira, el rey dijo que el que derrote al gigante le va a dar su hija, y su hija está cute. You know. Y David dijo, yo me lo echo. Yo salgo a pelear con él. Y como nadie quería salir, fueron y le dijeron al rey, ya encontramos uno. Y mandaron traer a David. Y cuando el rey lo vio y dijo, este es un muchacho. Y entonces le dijo a David, le dijo, mira, ponte mi armadura para que salgas a pelear, ponte mi armadura. Y David se la puso y no podía ni caminar con ella. Y se la quitó. Y entonces en el verso 34, y aquí dice, David respondió a Saúl, porque Saúl no creía que David podía matar a Goliat, pero miren la respuesta de David. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Wow. Now, David, cuando era joven, cuando nadie lo conocía, cuando nadie sabía de él, tenía una fe en Dios y un amor por su padre y las ovejas. Porque yo les voy a confesar algo. Si yo soy pastor de ovejas, no ustedes, sino de ovejas de verdad, ¿okay? Y son 100 o 200, y viene un oso y se lleva una oveja, o un león y se lleva una oveja, a lo mejor yo voy a decir, híjole, pues ni modo, se lo llevó. David no, lo perseguía, lo alcanzaba y le arrebataba la oveja del hocico del animal y lo mataba. Era valiente David. Era valiente. No llegó a ser valiente cuando enfrentó a Goliat. Él ya tenía experiencias con Dios de victorias que Dios le había dado antes. Y mire, el Salmos 71, vaya conmigo allí y comenzamos a terminar. El Salmo 71. Mire lo que dice desde el verso 1 hasta el verso 5. Salmo 71. Dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórrame y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recorra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía, ¿desde qué? Desde mi juventud. ¿Lo ve? Y luego en el verso 17, brinque hasta el verso 17. Oh Jehová, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y cuando David escribió este salmo ya estaba viejo.
Pero le está diciendo a Dios, desde mi juventud, tú me enseñaste a confiar en ti. Desde que era joven, Dios le había dado ya victorias sobre el león y sobre el oso. Y cuando ve a David, David dice, si Dios me dio la victoria contra el león y me dio la victoria contra el oso, no me va a dejar ahora.